Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela. Primero que nada, pedirles disculpas por interrumpir el debate, porque yo creo que estaba siendo bastante interesante. Y dije, bueno, pues ahora voy a hablar yo de mi libro, ¿no? Como se dice, a lo mejor voy a cortar ahí un poco un debate que para mí es bastante importante. Yo que también he estado trabajando en el área de juventud, pues entiendo de las problemáticas que hay, ¿no? Y de eso. Pero bueno, o sea, es que yo por mí daría mi aportación, pero voy a hablar de lo que vine yo a hablar mejor y ese debate pues lo dejamos para otro día, que a lo mejor requiere su tiempo y su extensión, ¿no? Y traer a muchos profesionales para hablar únicamente de ese tema, porque es una realidad que se hacen muchas intervenciones, pero es verdad que, pues, que los datos lo que dicen es que como que algo no está funcionando, ¿no? Eso es cierto también cuesta mucho medir todas las cosas y no me quiero enredar y me estoy enredando. Bueno, pues yo vengo a hablar un poco de la importancia del deporte en la promoción de la salud y le quiero dar el enfoque desde mi parte, que es la psicología. Yo como psicólogo me he especializado en psicología deportiva. Mi trabajo principalmente es con deportistas, con clubes, con entrenadores, con ayuntamientos en esa parte de promoción de la salud en el municipio, de adherencia a la práctica de deporte, a esa formación de entrenadores también, de la parte psicológica de los entrenamientos. Trabajo con familias. No solo trabajo con familias desde prevenir todo este tema de lo más famoso que sale en internet, ¿no? Las peleas de padres en los campos de fútbol, sino también de que ese trabajo que se pueda estar haciendo en el entorno deportivo sea respaldado por un trabajo que también se haga desde casa, ¿no? Y muchas veces para eso hace falta que las familias tengan herramientas. Porque bueno, yo siempre cuando me llaman para este tipo de charlas, yo suelo empezar con algo muy polémico. Vale, porque siempre tenemos asociado que, por ejemplo, el deporte es salud, el deporte son valores, y eso no es del todo cierto, ¿vale? Es decir, el deporte en sí mismo ni puede ser que sea perjudicial para la salud o bueno, pero ni fomenta valores en sí mismo, ni puede ser beneficioso para la salud, siempre que no actuemos de la manera correcta y que las personas que están, todos los agentes implicados en la parte deportiva, pues estén formados y actúen de manera, pues, como hay que hacerlo, básicamente. Ejemplos muy sencillos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, lo que se dice mucho, ¿no? El deporte fomenta valores. Oye, pues cuando vas a un campo de fútbol y te ves ciertos comentarios desde la grada, que cada vez pasa menos, pero aunque se hacen más virales por internet, pero en cantidad pasan menos. Cuando te ves ciertos comentarios de la grada o ciertas actitudes desde la parte de vista del entrenador, por ejemplo, de enfocar a los niños simplemente a ganar, o los padres y madres en la grada enfocar a ganar, pues ahí más bien el deporte está haciendo un ejercicio de contravalores, no de valores. Es decir, si las personas implicadas, en este caso, el concejal de deportes por parte del ayuntamiento, ¿no? En los campos municipales, los entrenadores, las directivas del club y los padres y madres nos fomentan que haya una promoción del trabajo en equipo, del compañerismo, de la autoconfianza, pues el deporte está haciendo un trabajo de contravalores más bien, ¿no? O lo mismo con la práctica, lo que se dice también, ¿no? Que hacer ejercicio es bueno para tu salud mental. Yo creo que todos llegamos a conocer, verdad que mucha gente que al deporte le sienta súper bien, pero también hay gente que a lo mejor, sobre todo cuando entramos en entornos más competitivos, donde el deporte es un quebradero de cabeza en sus vidas, es decir, es nervios, mucho estrés, no disfruto de lo que estoy haciendo. Entonces, pues ahí también entra la parte esa de que los entrenadores tengan herramientas para gestionar los nervios de los deportistas con los que están trabajando, que los deportistas accedan fácilmente a esas herramientas, un poco siempre buscando ese lado positivo del deporte, ¿no? Y también, pues, en sí mismo, estamos hablando de la parte física del deporte, pues también todos aquí conoceremos a alguien, aunque sea de segunda, que a lo mejor esa parte física del deporte pues tampoco la lleva del todo bien, ¿no? Típica persona, para hacernos una idea, que está en el gimnasio y ves que está sobreentrenándose de tal manera que ya no estamos hablando de salud. Sí, a lo mejor de parte estética sí, pero de salud no estamos hablando tanto. Entonces, esto todo es para decirlo, oye, ¿el deporte entonces es negativo? No, el deporte es una fuente muy potente de promoción de la salud física y salud mental, muy potente, puede ser de las más potentes que haya. De ahí la importancia de que todas las personas que están trabajando y toda la gente implicados en el tema deportivo estén formados y estén preparados y se les proporcione herramientas y se les apoye y desde todos los recursos posibles, ¿no? Un poco para trabajar esa parte.
yo como psicólogo deportivo, o sea, he estado en varios proyectos y varias cosas, pero bueno, un poco lo que ayudo a los deportistas básicamente es a trabajar todas las variables psicológicas que influyen en su rendimiento y en su bienestar, tanto con los deportistas como entrenadores, como lo que estaba hablando antes, ¿no? Con todos los agentes implicados. Entonces, por ejemplo, tampoco, como se ha ido atrasando un poco, tampoco quiero alargar mucho el tiempo de las charlas, de la jornada. Entonces voy a intentar darle 2 herramientas de cositas que yo trabajo y les dejo si quieren preguntar algo y por mi parte terminamos. Una de las cosas que yo intento trabajar mucho con los entrenadores, con los deportistas, ya sea con los equipos, es, por ejemplo, el establecimiento de objetivos que se hacen de cara a las temporadas, de cara a su objetivo personal, cuando alguien se apunta a un gimnasio, por ejemplo. Es decir, porque es muy importante que los objetivos que nos marquemos estén bien definidos. Porque si no estén bien definidos, muchas veces no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pues hago lo que pueda y ya está. Y en un equipo pues competimos hasta donde podamos. Y vale, perfecto, se trabaja, se disfruta en la mayoría de los casos y perfecto. Pero hay otros casos donde, claro, ya a lo mejor yo me he puesto un objetivo muchísimo más ambicioso de lo que me correspondería y ya vamos viendo que esa práctica deportiva empieza a ser algo en el que, oye, pues no lo estoy disfrutando realmente. No es algo que no me está haciendo disfrutar el deporte. Entonces, para que un objetivo esté bien definido, es importante que tenga 5 características. Es decir, que sea específico. Es decir, no, cuando se marcan los objetivos, eso de, bueno, yo voy para ponerme en forma, o yo voy para llegar lo más lejos posible. El tema de esos objetivos así planteados es que cuando haces un análisis del objetivo, ¿cómo sabes si lo estás cumpliendo o no? ¿Cómo sabes si estás haciendo todo lo posible para conseguirlo o no? Entonces, de ahí la importancia de que los objetivos sean específicos, que sean un reto. Eso es importante de cara a la motivación, ¿no? No marcar cosas a las que ya puedo alcanzar sobradamente, sino, oye, que sea un poquito un reto, ¿no? Algo que me implica a mí mejorar. Y tiene que sea un reto de la mano con que sea realista, ¿vale? Eso también es súper importante, que los objetivos que nos marquemos sean retos y realistas. Y después, otra de las partes importantes también es que tenga fecha en el tiempo. O sea, es decir, no eso, ponerme, yo qué sé, pues, oye, conseguir, una persona va al gimnasio, conseguir que estos, no sé cuánto peso, 70 y pico kilos de peso sean de músculo, ¿vale? Quiero conseguir eso en un año. O quiero conseguir eso, ¿vale? ¿En cuánto tiempo, no? Es importante. Oye, ¿es realista marcar solo de cara a un año o de cara a 2 años? Pues ahí es un poco donde tiene que estar la línea, ¿no? Es decir, vamos a marcarnos una fecha que más o menos sea lógica, que pueda suponer un reto, pero que sobre todo sea realista, para que así ver si lo estamos consiguiendo o no, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Y dije 5, ¿no? Me falta uno específico, que sea realista, que sea un reto, vale, y que sea medible, ¿vale? Que con específico y medible es más o menos lo mismo, ¿vale? Si un objetivo concreto, específico, que sea fácil de medir. Eso es algo de lo que yo, por ejemplo, me encargo de trabajar con muchos deportistas, tanto a nivel individual como colectivamente en los equipos, ¿no? Un poco también con esa parte de rendimiento y de bienestar de la persona, que son los 2 objetivos principales para los que trabajo, básicamente. Después, otra de las partes importantes también que el deporte da mucho pie a ello es el trabajo de la gestión emocional, ¿no? Es decir, todo lo que estamos hablando hoy en día de la inteligencia emocional y la importancia que tiene la inteligencia emocional. Ya lo decía un autor llamado Goleman hace muchos años, de que hasta tal punto es importante la inteligencia emocional que la gente, digamos, muy inteligente, ustedes imagínense, un ingeniero aeroespacial con nota máxima en Harvard, pues esa persona muy inteligente, para lo que acaba trabajando es para alguien que tiene mucha inteligencia emocional, es decir, que de ingeniería no sabe nada, lo que sabe es de gestionar equipos y de sacar rendimiento a los equipos, de que los trabajadores estén cómodos y bien. Entonces, de ahí un poco ese tema que la inteligencia emocional cada vez suena más, la importancia de la gestión emocional cada vez suena más, y el deporte te deja un escenario perfecto, sobre todo más hablando de esa parte de deporte donde hay esas competiciones, para desarrollar la gestión emocional. Pero como dije al principio,
para desarrollarla o para contradesarrollarla también. Porque, por ejemplo, vamos a un equipo de fútbol, de baloncesto, lo que sea, vemos muchas situaciones donde a lo mejor el jugador no está aplicando una gestión de la ira. Si no tengo ira, me dejo llevar y hasta límites insospechados, ¿no? O el entrenador no está haciendo, por ejemplo, no está fomentando la autoconfianza de los deportistas, ¿no? Porque a lo mejor está recriminando muchos errores y centrándose muy poquito en los aciertos que tienen los deportistas, cuando muchas veces el trabajo debería ser totalmente al revés. Vemos también que, por ejemplo, entrenadores o propios compañeros, que a lo mejor la tolerancia a la frustración tampoco es algo que la estén desarrollando, porque cada fallo que hago yo, mi compañero, es un resoplido, es una queja, pues entonces a lo mejor mi tolerancia a la frustración no aumenta, que sería lo ideal, sino disminuye. Entonces, de ahí, yo sé que soy un poco pesado con esta idea, pero de ahí la importancia, ¿no?, de que sobre todo los entrenadores, que al final son las personas que están en el día a día con muchos deportistas, porque entiendo que no se puede hacer proyectos que abarquen a todo el mundo, pero sí que a lo mejor a piezas clave, que muchas veces no son ni los entrenadores ni siquiera, sino los coordinadores deportivos de cada deporte. Al final un municipio tiene, no sé cuántos tiene aquí, pero 30, 40 deportes distintos, pues llegar a 30, 40 personas a lo mejor es un objetivo realista, ¿no? Que si tú formas a los coordinadores de los distintos equipos, ellos a su vez formarán o estarán pendientes de que los entrenadores hagan las cosas bien, ¿no? Y a lo mejor es un objetivo más sencillo. Entonces, pues bueno, con esa parte de la gestión emocional, yo un poco, por ejemplo, le intento hablar a los deportistas y a los entrenadores de la importancia que a lo mejor tienen lo que nosotros pensamos con lo que nosotros sentimos, es decir, la relación que hay entre el pensamiento y las emociones, y la importancia, por ejemplo, o digamos el trabajo que uno puede hacer de si eres capaz de gestionar, que no controlar, sino gestionar lo que estás pensando en una competición, en un momento de tensión, serás capaz de gestionar cómo te sientes en esos momentos. Y la palabra gestionar está dicha bastante adrede, porque cuando hablemos de controlar pensamientos o de controlar emociones, realmente controlar algo que casi que está diseñado para que funcione en piloto automático, como son las emociones, es muy complicado, ¿no? Más bien el trabajo va en ese punto de, bueno, vamos a aprender a gestionar las emociones a través del pensamiento, por ejemplo. Es una fórmula de trabajarlo. Entonces, yo, por ejemplo, con los entrenadores, oye, primero le explicas toda la teoría de por qué funciona, porque a la gente creo que muchas veces les interesa los porqués. A ustedes no les voy a explicar los porqués porque sería mucho tiempo, pero normalmente a los entrenadores les explico el por qué funciona la gestión del pensamiento para gestionar las emociones. Y entonces, en ese trabajo, lo que se realiza es, por ejemplo, plantear diferentes situaciones que se pueden dar en una competición, situaciones sobre todo más adversas o situaciones incluso favorables, y oye, ¿qué tengo que decirme a mí mismo o qué puedo decirle yo a los deportistas con los que trabajo en este tipo de situaciones? O por ejemplo, con un deportista, oye, cuando sucedan estas cosas en los partidos, ¿qué es lo que me puedo decir? Entonces, un poco si se dan cuenta, lo que les estoy diciendo es la importancia de, pues, tener una buena gestión del pensamiento, tener un pensamiento positivo, que probablemente es el consejo estándar que todo el mundo da sin tener ni idea de psicología, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan complicado pensar en positivo en situaciones complicadas? ¿Vale? Eso tiene una explicación, bueno, tiene varias, ¿vale? Pero una de las explicaciones es porque, bueno, nuestro cerebro al final suele estar más predispuesto a pensar en negativo, porque pensar en negativo está más relacionado con la supervivencia, básicamente, ¿vale? Si yo, imagínense, vivimos en la edad hacemos un salto para atrás a la edad de piedra. El troglodita que pensara más en negativo era el que tenía más probabilidades de sobrevivir. Si yo, esas hierbas que se están moviendo ahí, pienso que eso es un tigre, tengo más probabilidades de sobrevivir que el que piensa que es viento. Dice, no, eso seguro es el viento. Bueno, a lo mejor una cada 10 veces es el tigre nada más, pero como yo las 10 veces me fui, pues al final, vale, eso es, digamos, una explicación muy rápida de por qué el cerebro tiene esa tendencia más a pensar en negativo. Y al final, pensar en negativo es algo que nos viene sin esfuerzo, pero pensar en positivo es algo que requiere un esfuerzo. Entonces, cansa, por lo tanto, se deja de hacer. ¿Cuál es el trabajo que se hace con los deportistas y los entrenadores? A base de mucho trabajo de repetición, desde los entrenamientos, trabajar, oye, pues cada vez que pase X, aunque en un entrenamiento a mí no me suponga nervios, por ejemplo, en baloncesto, perder un pase, pero yo me voy a repetir, venga, va, siguiente balón. Y a base de repetir eso diariamente, repetición, es como vamos consiguiendo que los pensamientos más positivos cada vez nos vayan saliendo de manera más automática, más sencilla,
con el fin último de que podamos utilizarlos en situaciones más complicadas de los partidos, ¿vale? Entonces, un poco, bien, yo creo que para que quede bien así, por lo menos dejarles esa pequeña reflexión que a mí me gusta trasladar siempre, de que el deporte en sí, si no lo cuidamos, no fomenta ni salud física ni mental. Tenemos que tener a las personas formadas e implicadas para que sea así. Y después también les he querido dejar pues esos 2 tips de los trabajos que hacemos los psicólogos del deporte, para que precisamente aumentar la adherencia de las personas con el deporte, porque si tienen un buen objetivo es más probable que sigan manteniendo la práctica deportiva, que disfruten más del proceso deportivo. Y después ese tip también para ese trabajo de gestión emocional, ¿no? La importancia de hablarnos positivamente a nosotros mismos, sobre todo en ese entorno de competición, y hacerlo de los entrenamientos diariamente para asegurarnos que el día de la competición nos salga de manera sencilla. Entonces, bueno, ha sido una ponencia un poquito rápida porque tampoco he querido alargarlo más del tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta que quiera realizar. No sé si hay un micrófono por ahí. Yo te escucharé, pero para la gente del fondo que te pueda escuchar. Sí, vale. Buenas tardes. Bueno, darte las gracias por tus breves comentarios. Está muy bien. Has mezclado un poquito deporte y ejercicio físico, luego te has centrado en el deporte. Son 2 cosas distintas y, como tú bien dices, el trabajo ese de base con entrenadores, monitorado, familias, es básico. Pero estamos aquí por salud mental y la pregunta va a ir ahí, ¿no? Porque has aclarado todo tu trabajo como con tus equipos. Entonces, yo soy educadora física, yo formo esos monitores que están en los distintos centros o en los distintos equipos, y cada vez, pues en Atersan esta mañana hablando que van a contratar a un TAFAT, yo soy profesora de TAFAT, que van a contratar a gente. ¿Por qué hay que decirle a la sociedad, a los políticos y a todo el mundo que el deporte nos va a ayudar a todos y va a ayudar también en la salud mental? Yo lo tengo claro por mi formación, pero quiero que tú lo digas aquí y yo oírte. Gracias. A ver, hay muchísimos motivos, es lo que yo dije, aunque siempre hago esa pequeña reflexión un poco en negativo, de que el deporte en sí, si no está bien regulado, y tú que eres más experta en ese mundo, pues todavía sabrás mucho más de yo, del lado negativo de la parte física del deporte, si no se entrena de la manera correcta, ¿no? Pero para mí el deporte es verdad que es como uno de los mejores escenarios posibles para precisamente el ser una persona disciplinada, el cuidar la autoimagen. La autoimagen tiene un impacto muy fuerte en la autoestima que tienen las personas. Lo que estamos hablando, es decir, gente que es buena compitiendo, después es unos valores que se extrapolan afuera del deporte, que eso para mí es lo más interesante. Cuando llego yo a trabajar en equipos de fútbol, por ejemplo, a mí lo que no, es decir, que aprendan a jugar a fútbol me parece interesante, pero que precisamente en el fútbol se fomente el trabajo en equipo para que esa persona después, cuando vaya a una empresa a trabajar, sea una persona que busque el trabajo en equipo, busque la mejora de los compañeros. Si gracias al deporte es un escenario perfecto para aprender a manejar los nervios, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las competiciones todos nos ponemos un poco nerviosos. Si yo, gracias al deporte, aprendo a trabajar, a gestionar esos nervios, después es un conocimiento que extrapolo para mi día a día y para mi vida. Entonces, yo me estoy enfocando más en esa parte de la parte psicológica del deporte, pero para mí es de los mejores escenarios posibles para trabajar valores, para fomentar, es decir, que las personas mejorar la autoestima, la autoconfianza, todo este tema de la autoimagen, siempre y cuando con ese matiz súper importante, que las personas implicadas ahí lo cuiden, que estén formadas, que estén pendientes, y eso tiene que ir, por supuesto, desde arriba hacia abajo. La responsabilidad, que normalmente va hacia abajo, en realidad tiene que ir hacia arriba. Es decir, a ver, todos sabemos un poco cómo del lado bueno y malo del deporte municipal. Oye, pues el concejal de deportes es el que tiene que ir diciendo, oye, a ver, ¿qué pasa en los clubes? ¿Qué va bien? ¿Qué necesitan? ¿Qué hace falta dentro de nuestras posibilidades? Que muchas de las posibilidades no son económicas, más bien son de implicación de tiempo, no es de implicación económica, ¿vale? Y
y de ahí hacia abajo los coordinadores, los entrenadores, los deportistas, pero para mí, o sea, es decir, la práctica deportiva, aumentar las horas de deporte en el instituto, en el colegio, para mí eso sería fundamental, que todos los días hicieran una hora de deporte, así nos cuidamos en salud de ese tema, con todo el tema de pues el caso de la obesidad en menores que hay en Canarias y todo ese tipo de datos, pues si desde pequeños ya tienen esa habituación de todos los días hago una hora de deporte, para mí es fundamental, ¿no? Entonces, esa pregunta que me acabas de hacer en realidad es para hablar 2 horas y otro debate con gente del mundo del deporte, pero para mí es fundamental la práctica deportiva, es súper importante. Sí. Me gustaría que hablara también de lo que hemos hablado esta tarde de psiquiatría y psicología y drogadicción, cómo mejora la psique y todo lo que es el cerebro gracias al deporte. Gracias al deporte, cómo mejora la personalidad, las neuronas, o sea, en vez de ser un cerebro deteriorado, se vuelve muchísimo mejor eficiente, sano, arterialmente, riesgo, ¿cómo se llama?, linfático. A ver, sobre ese tema en concreto, es verdad que no he traído ningún estudio ahora, pero sí que hay bastantes estudios que hablan de cómo la práctica deportiva mejora la eficiencia de los deportistas, de las personas que practican deporte, mejor dicho, a la hora de la toma de decisiones, toman decisiones de manera más eficiente. Hay varias investigaciones en esa línea, que hoy no he traído, entonces tampoco quiero hablar de memoria de ese tema. Sé que están esas investigaciones y que por eso el deporte no es una cuestión solo de sentirme mejor, sino que es verdad que a nivel neurofuncional, por decirlo así, el cerebro funciona mucho mejor en ciertas áreas, ¿vale?, en las personas que practican deporte frente a las personas que no lo practican. Es decir, el deporte, lo único malo que tiene el deporte es que la gente que no hace deporte no se lesiona nunca, pero la gente que hacemos deporte nos lesionamos más. Ese es el único pero que tiene el deporte. Sí, yo la gente que he conocido que no se lesiona es que no hace deporte. Pero de resto, todas las ventajas del deporte, ya no solo eso, a nivel de valores y tal, sino a nivel neuronal del cerebro, hay muchas investigaciones que lo respaldan también. Una última pregunta para ir terminando. Bueno, una y una. Venga. Y ya cerramos, ¿vale? Yo solo quería decir que en el caso de las personas con problemas de salud mental, en Atelsan tenemos 2 equipos federados. Entonces, hace 3 años que empezamos este proyecto y el proyecto era simplemente para bajar el índice de obesidad que les produce. Para eso se creó el proyecto, que les produce pues la medicación, el sedentarismo, etcétera, ¿no? Solo queríamos que bajaran un poquito de peso porque después las consecuencias de las enfermedades físicas. Sí. Hemos conseguido que los dos equipos que formamos estén federados. Ellos es algo extraordinario y ahí sí que entro en números de la señora que hablaba antes.